Se ha discutido mucho acerca de la huella que deja la maldición a través de las generaciones. Hemos visto ya en Éxodo 34 cómo Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos tercera y cuarta generación, pero no le hemos hecho un zoom a la cultura. Vemos a un Abraham acostándose con su criada y nadie censura. Vemos a un Jacob acostándose con dos de sus criadas y esto tampoco le hace digno de ni siquiera una mención al respecto. ¿Qué hay en el inconsciente colectivo? ¿Qué hay en la cultura que legitima algunas mentiras? Que legitima algunas cosas. Tanto Abraham como Jacob no fueron felices a través de esta aprobación social de algunas cosas a su favor. Más bien fueron una prisión para ellos y hoy quiero abordar con seriedad esto de la cultura en relación a las maldiciones y en relación a la iniquidad. Saludos desde el Parque del Amor. Bienvenidos. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alijó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno,
Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Saludo pues para nuestra audiencia de Facebook. Por favor, denle me gusta a la página para que podamos crecer un poquito más. Hay gente que nos está viendo, pero no tiene una suscripción a nuestras páginas. Así de que le pido a la persona que está viéndonos, suscríbase también a nuestro canal. Las estadísticas de las páginas nos reportan que hay gente que nos está viendo, pero no se ha suscrito. Así de que suscríbase a nuestro canal, nos va a ayudar un montón. A la gente que está siempre desde YouTube, un abrazo. Hemos crecido allí en audiencia. Les mandamos un abrazo a los que siempre están ahí conectaditos. Mi cariño y mis mejores recuerdos para algunos que conozco personalmente. Quiero compartir hoy cuando la iniquidad se vuelve cultura. Cuando la suma de la iniquidad tuya más la iniquidad de él más la iniquidad de aquel se vuelve política de Estado, al punto de que todos quieren hacer lo que Dios dice que no. ¿Cómo evaluamos esto de la iniquidad cuando se vuelve parte de la cultura? La rebelión y el pecado. Ya hemos visto que esas 3 cosas son diferentes, pero añadimos el factor cultural. La primera, la iniquidad, se refiere a que, a ver, los que han visto conmigo todo este tiempo, ¿qué es la iniquidad? Lo que se torció, ¿verdad?, del plan de Dios. El pecado, errar en el blanco, es el hecho en sí, y la rebelión es traicionar las relaciones. Hemos visto cómo David hizo las 3. Él confiesa en el Salmo 51, en maldad he sido formado, en iniquidad me formaron. O sea, me torcí desde el nacimiento.
nací torcido. Y lo que se manifestó fue que terminara matando a un hombre fiel por quedarme con su esposa. El homicidio es el pecado, pero ya se había torcido a tal punto de que le emborrachó, de que planeó todo para quedarse con la esposa. Es más, ya después de que la tipa reporta el embarazo, él se queda en silencio. Entonces ya eso es la operación de la iniquidad en su vida. Él dice en el Salmo 51, perdóname mi pecado, mi maldad y mi rebelión. Y ya sabemos que también dice, líbrame de homicidios. Y dice esa línea en el Salmo 51, porque mató a un hombre que nada le había hecho, solo por quedarse con la esposa. Y vemos el cuadro de las tres áreas: iniquidad, pecado y rebelión. La primera se refiere a lo que se torció, lo segundo, el hecho que produce lo torcido, y lo tercero, la ruptura de las buenas relaciones por ese pecado. Y a la traición de las relaciones o rebelión también se le llama transgresión. Y el cristiano debe distinguir hoy en esta enseñanza tres cosas concretas. Tres cosas va a distinguir hoy. Quiero que mostrárselas, voy a esforzarme por explicárselas. Cultura, iniquidad y maldiciones generacionales. ¿Y por qué esas tres? Porque la iniquidad es visitada por Dios, ¿cuántas generaciones? Tercera y cuarta generación. ¿Un problema cultural puede pasar a otra generación o no? Claro que sí. Y la Biblia nos reporta que existen maldiciones generacionales, que hay unos decretos de maldición que pasan de una generación a otra. Quiero que las distinga. No es que no existan las maldiciones generacionales, como algunos han dicho. Les falta un poquito de estudio de la palabra, porque la palabra hoy la voy a presentar de tal forma que usted va a ver las tres. Arranquemos con la primera. Lo que puede hacer un comportamiento cultural en la vida de una persona. Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham, ¿qué hizo? Atendió a Abraham al ruego de Sarai. Usted dice, perdón. ¿Qué está proponiendo qué? Ella, afligida por la presión cultural de no tener hijos. Era un camello, era un problema no tener hijos en esa cultura. La mujer que no tenía hijos se veía arrinconada por todos porque no dejaba un heredero. Y en esa presión de la cultura, ella decide que la cultura le provee una salida. En la cultura hebrea de ese tiempo, solo existe, ahí no hay Biblia todavía, esto es Génesis. ¿Qué existe? A un Abraham que salió de Caldea, de Ur. Y en Ur de los caldeos, la tradición cultural dice que si una mujer tiene una criada, ella como esposa principal le puede dar esa criada a su esposo si ella no puede tener hijos para tener descendencia. O sea, la cultura proveyó una solución a Sara. Eso no estaba mal visto. Usted se termina el Génesis y Abraham no queda como un viejo verde. ¿Cómo así? Y no protestó. Si lo miramos con los ojos de la cultura nuestra, usted diría, pero ¿cómo no dijo, es que yo amo a mi esposa? ¿Cómo me vas a proponer eso? No dice así. Él dice que atiende el ruego. Y la Biblia no lo llama nunca viejo verde, viejo degenerado. No le dice eso a Abraham. ¿Por qué no? No estaba a la luz de la palabra. Solo había cultura. La cultura de Ur de los caldeos.
Y aquí está la prueba de que la cultura me puede hacer un desgraciado, proveyéndome leyes que la cultura crea para proveer para mis necesidades. La cultura le provee a esta pareja una salida, pero esa salida les supo a vinagre. Se les amargó la vida, porque esa no era la salida. Nadie se puso a pensar que cuando ella tuviera contacto sexual con Abraham, se iba a pegar a él. O sea, nadie contó con eso. Es que una mujer empieza a tener intimidad y ella siente que ese es su varón, que él la va a proteger. Sara no contó con el diseño que Dios hizo en la mujer, que se iba a pegar y que iba a ver a ese hombre como su proveedor, su protector, su hombre. Por supuesto que Agar tomó actitudes como de que yo le puedo dar a este hombre lo que usted no le puede dar. Yo sí soy capaz, yo sí soy una hembra de verdad, porque es la cultura la que me dice a mí que si yo le tengo hijos a usted, entonces sí soy. Usted no es porque usted no puede hacer esto. Y resulta que en los deseos de Dios, Dios llamó fue a la que no podía. Dios estableció fue a la que no podía. Pero Agar se empieza a crecer diciendo, es que la cultura dice que si no tienes hijos no vale nada. ¿Ven lo que hace la cultura con nosotros? Y si a usted no le espanta esto, este comportamiento cultural pasó 3 generaciones. Se lo demuestro. Gracias, Señor. Dice el verso 3 del verso capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y le dio por mujer a Abraham, su marido. Este es el caso de Sara. Voy a mostrarle un comentario que tuve que leer para hacer esta enseñanza. En el caso de estas esclavas que son propiedad personal de la esposa, si son compradas antes de su casamiento o le son dadas como obsequio especial a ella, ninguna puede venir a ser la esposa secundaria del marido sin el consentimiento o permiso de la señora. ¿Están entendiendo? Ella abrió su casa a la infelicidad más espantosa. Sigo leyendo. Esta costumbre parece haber existido en tiempos patriarcales, y Agar, la esclava de Sarai, de la cual ella tenía entero derecho de disponer, fue dada por el ofrecimiento espontáneo de su señora para ser la mujer secundaria de Abraham, en la esperanza de conseguir al heredero por largo tiempo esperado. Pero fue un paso equivocado que indicaba una falta de confianza sencilla en Dios, y Sarai fue la primera en cosechar los amargos frutos de su error. O sea, la costumbre logra tener tanta fuerza que se vuelve que como que esto es así y no hay cosa que lo pueda mover de ahí. Se puede volver política pública, política de Estado, ley o parte de una constitución. Y esto pasó 3 generaciones. Por eso estoy analizándolo con la iniquidad que se visita tercera y cuarta generación. La costumbre pasó 3 generaciones. Leo el caso de Jacob. ¿Cuántos se acuerdan que este hombre se acostó con la que no era? Leo. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?
Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Una costumbre. O sea, el tipo se enamoró de Raquel. La costumbre mandaba a que la mujer se volvió como un objeto que hay que comprar prácticamente. Tenía que pagar una dote, porque la mujer desempeñaba un papel en el clan de tal forma que un marido se la llevaba y el clan se veía debilitado porque ella se iba. El tejido de esa mujer no iba a servir ya al clan. La cocina de esa mujer no iba a servir al clan, ahora servía a ese marido. Y ese marido iba a debilitar al clan, por eso había que pagar una dote. Y Labán le dijo: págueme 7 años y yo le entrego a Raquel. El negocio fue por Raquel. Pero la costumbre tal vez vistió a la mujer con cinta de esa con la que amarran a los prisioneros. Yo imagino que el tipo se demoró toda la noche despegando el vestido allí para poder ir al punto. Y cuando se entera en la mañana, porque no había luz, no estaba en Cali, y destapa el paquete y se da cuenta que es Raquel y Lea. Pero la excusa de Labán es otra costumbre, es una tradición. Dice: en nuestro lugar no se acostumbra a ser así. Aquí hacemos como lo manda la cultura. La cultura aquí dice que se entrega la mayor y luego la menor. Yo le quiero preguntar: ¿será que este hombre con 2 mujeres fue feliz? Eso no lo impuso Dios, se lo impuso la cultura. Y yo quiero preguntarle esta mañana: ¿a usted qué le ha impuesto de la cultura? Yo no sé si usted vio esta película de Disney, Encanto. Y vemos como una tradición de encontrarle la vocación a alguien a través de una vela. Y luego una matrona que dice quién vive y quién no vive ahí. ¿No se le parece, no se ve fotografiado en la película? Labán usó las costumbres de su lugar para engañar a Jacob y obligarlo a trabajar bajo una ley impía. Mire lo que hace las esposas de estos hombres. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, recuerde que es un mal músico. Él pide la mayor y le dan la menor. Bueno, si no es músico no lo va a entender. Ok, pasemos la página. Viendo Raquel que finalmente luego trabaja por Raquel y queda con las dos. Pero el diseño de la mujer, usted sabe cómo son las mujeres. Mi auditorio es 90% mujer. Mire, las mujeres cuando se casan esperan que su esposo sea todo para ellas. ¿Usted no? Ok. Raquel pues tiene que aceptar la costumbre y dejar que su papá organice, no conforme a Dios, sino conforme a la costumbre, y la hermana entre a ser parte de la familia. Pero obviamente el celo aparece. ¿Aló? Usted ve a su esposo agarrado de la hermana, dándole picos a la hermana. Pues aparecen unas competencias naturales que Dios puso ahí. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. ¿Quién está manipuladora? Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿De dónde se arma esta mujer esta película? La cultura se la proveyó. Y ya va la tercera generación.
Sara se le ocurrió la idea, le traigo a Agar, pero aquí ya pasó, después de Sara y Abraham tienen a Isaac. Jacob ya es la tercera. Y ya en la tercera generación se ve un comportamiento cultural. Ella no le ve problema a eso. Si usted revisa todo el texto, nunca encontrará que el Espíritu Santo deje un reproche por eso. ¿Qué es lo que está pasando acá? Así le dio a Bilha su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Aquí no hay tal de que cómo me voy a acostar con esta mujer, si es la empleada nuestra, si es la criada, no. Aquí no hay esto. ¿Qué es lo que hace la cultura sobre nosotros? Que nos vende mentiras como si fueran verdades y nos provee soluciones cuando lo que realmente le proveyó a este pobre hombre fue una cárcel. Luego la otra deja de dar hijos. Lea deja de dar hijos y a que no adivina qué idea se le ocurre. Trae a la criada y se la da a Jacob y Jacob queda con 4 mujeres. La nación de Israel sale de esa unión de esas 4 mujeres. ¿Cómo serán los hijos en esas relaciones? A ver, los que tienen hogares establecidos, pero sus cónyuges tienen hijos en otro lado, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se siente eso? Que el mercado de la casa esté partido allá y acá. ¿Cómo se siente eso? Pero la cultura nos ha vendido una mentira como si fuera verdad. Y tenemos que deshacernos esta mañana. Lea siguió el mismo camino. Una rivalidad intensa y amarga existía entre ellas, todavía más debido a su estrecho parentesco como hermanas. Claro, estaba usando a su esposo y la competencia fue tal que usted ve que la que él amaba terminó muriéndose. Terminó muriéndose porque para quedar embarazada recurrió a las mandrágoras. Y las mandrágoras era como un bebedizo para ser fértil y dejó de confiar en Dios. ¿Me está entendiendo? El daño que hace la cultura sobre nosotros. El mal está en el sistema mismo, el cual, siendo una violación de la ordenanza original de Dios, no puede producir felicidad. La cultura no puede producir felicidad. No sé a quién le hablo. Permitir que un hombre tenga varias esposas no es el diseño de Dios. Ese modelo jamás puede producir familias felices. ¿Aló? La cultura está compuesta en su mayor parte por mentiras que todos hemos aceptado. Mi primer punto de la mañana. La cultura está compuesta en su mayor parte por mentiras que todos hemos aceptado. La segunda cosa que quiero enseñarle esta mañana. La cultura de la sociedad jamás podrá traer a nuestras vidas la felicidad. La felicidad que Dios diseñó para nosotros, a menos que la palabra de Dios sea la base. Miren lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Dice, no se conforme a lo que el mundo dice, no se establezca en sus estándares. El mundo no puede producir la felicidad que solo Dios puede producir. En América Latina se dio el machismo y el matriarcado. ¿Y por qué se dio machismo y matriarcado? Porque no había pacto. Las parejas se establecieron sin una noción de pacto.
Los reyes católicos le cerraron la puerta a la reforma protestante. Entonces, la Iglesia Católica prohíbe la lectura de la Biblia. Como se prohíbe la lectura de la Biblia, las personas se juntan sin tener la idea de pacto matrimonial. Y Latinoamérica no conoce ese concepto. Y es por eso que aunque copiemos la ley de los países nórdicos, jamás vamos a producir una sociedad organizada y coherente. Fue la lectura de la Biblia la que renovó el concepto de pacto a esos países. Noruega, Finlandia. La reforma se debió a la amplia lectura de la palabra de Dios. Pero en el catolicismo la Biblia solo era la historia sagrada, nada más. Y solo se interpretaba bajo la cátedra del Papa. La reforma establece que cada individuo puede y debe establecer un pacto personal con Dios. Y Dios le imparte una fe transformadora y le imputa esa fe eficaz sin otro requisito que la fe. La reforma establece que no hay otro mediador más que Jesucristo. Entre España y las provincias había una distancia inmensa. Tecnológicamente, entre España y las Indias era una distancia abismal. El poder era diferente. La moral era diferente. Y las personas que estaban en América jamás se iban a conectar con sus pares europeos. Leo algo que escribió el profesor José González. Cuando llegaban a América, las órdenes desde Europa, las más de 6,000 leyes, cuya intención en su mayoría era proteger a los indígenas del abuso, la frase era: acato pero no cumplo. Escúcheme, los reyes de España querían proteger a los indígenas, pero cuando llegaba la ley acá, ellos decían: ok, la recibí, acato pero no cumplo. Añadida por el oficial real a la ley escrita, o sea, ponía una nota ahí que decía: ok, la recibí, la acato pero no la cumplo. Y reconocía oficialmente que esa era la ley, pero que las condiciones existentes en la colonia no permitían su aplicación. Entonces en América no tuvimos leyes, porque ellos no obedecieron. ¿Qué sociedad puede salir de un lugar donde no hay leyes? Apenas si había leyes. Eran mandatos criollos informales, costumbres de la época, que no coincidían con las leyes de conducta que habían en España, no eran las mismas. La conducta de los conquistadores con las indígenas mujeres distaba mucho de los ideales cívicos, religiosos y familiares de sus esposas en España. En España se casaban, pero en América ellos llegaron, desembarcaron y vieron a las indígenas con los senos al aire. ¿Qué policía se aplicaba allí? Cuénteme usted. Los conquistadores se amancebaban con cuanta indígena se atravesaba. Hubo una crónica donde se reportaba que los indígenas estaban en un malestar tremendo porque los españoles se han cogido a todas las mujeres. Ahora le pregunto, ellos llegaron, los varones, a conquistar estas tierras. Y el decreto del rey era que nadie podía ni traer a su esposa hasta que no hubiera iglesia y edificio de gobierno. Nadie podía traer a la esposa por acá. Dígame usted, estos desaforados españoles, viendo esas indígenas por ahí correteando, donde reciben la ley pero dicen acato pero no cumplo, ¿quién podía parar el mestizaje? La señora luego viajaba 8 meses en barco, cuando le permitieron llegar, viajó 8 meses en barco.
y se encontró que los siervos del marido, los que le atendían la finca, se parecían al marido. Tenían las cejas del marido, hablaban como el marido. ¿Qué se podía poner a hacer esta señora? Se hace la digna y dice, pues me largo para mi casa cuando son 8 meses de vuelta. ¿Usted me está entendiendo qué fue lo que se estableció en América? En América se establece una cultura improvisada, engañosa, donde se le pintaba una realidad a la corona española, pero se vivía una muy diferente en las colonias. Y esos patrones son los que gobiernan hoy las instituciones, la familia y el gobierno civil. Eso mismo. Leo un poquito lo que dice el profe José González. En esas épocas quedaba establecido el dominio absoluto del varón y por consecuencia su incontinencia irrestricta. Y esa supremacía fue lo que estableció en Iberoamérica el machismo. En la Iberoamérica del siglo XVI el varón podía hacer lo que quisiera porque la mujer indígena estaba completamente a su disposición. O sea, que en América no tratemos a las mujeres como debemos tratarlas. ¿Usted cree que haya cambiado un poquito esto? Le pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el siglo XVI y el 2022? No mucha. Yo recuerdo algunas que con tristeza me han dicho, pastor, en algunos lugares lo que dicen las señoras del lugar es la costumbre, la cultura es, después que él traiga el mercado, después que él llegue a la casa y cumpla con él verá qué hace de ahí para afuera. Esto no es ley de Dios, esto es cultura. ¿Y de dónde viene? Siglo XVI, las mujeres estaban a disposición, él tomaba cuantas quería, les hacía cuanto quería, y nadie podía reprocharle. ¿Por qué nos quejamos hoy de esas leyes no escritas? Si las hemos permitido. Y le voy a decir una cosa, quizá la mayor culpable de establecer el machismo ha sido la mujer. Porque el varón disfruta, se va. ¿Y quién queda con los hijos? Las mujeres. Debían ser las mujeres las que cambiaran la mentalidad de esos hijos. ¿Aló? Y de levantarlos diciendo esto no es. Pero ellas, ¿qué están haciendo? Mire que en algunos países de América, por ejemplo en México, hay un dicho cuando los muchachos están en la adolescencia. Encierra tus gallinas porque mis pollitos. Y ellas mismas son las que cultivan esta idea. Costumbres que se volvieron parte de nuestras leyes y nuestra cultura. Los mismos indígenas usaban las mujeres como un elemento de intercambio o para hacer las paces con los conquistadores. Y se las entregaban como regalo al visitante por parte del anfitrión. Hay historias de estas por montones. Malinche es una de las conocidas. En la conquista de México, el cacique que se enfrentó con el conquistador, le dio 12 mujeres a su general, al general que lo conquistaba, para que no los mataran. Es que no es que tuvieran aquí en América una cultura mejor. Nunca fue mejor. Pero la mujer, ¿qué pasó con ella? Porque el marido la empezaba a dar para que no lo mataran a él. La mujer, sin la protección de su marido, se volvió el botín de guerra. No era el dorado. No era el dorado. ¿Qué hacía la señora que llegaba de España y encontraba que el tipo tenía 50 servidoras sexuales y tenía unos harenes tremendos? ¿Qué podía hacer? Ella toma una decisión y es la que yo quiero ir derribar.
en el nombre de Jesús. Ella sustituye la moral por el decoro. Otra vez, ella sustituye la moral por el decoro. Ella lo que dice es, ok, vas a tener tus mujeres, no me avergüences en público, no me haga bochinche en público. Y empieza a callar. Y lo que es moral lo desecha por un decoro aparente, que no es. Ella comienza a hacer unos grandes esfuerzos por aparentar. Escondía esa sórdida realidad que contradecía eso. Ellos realmente tuvieron que hacer ese trato tácito. Y eso era una conducta que no podían frenar. Tuvieron que conformarse con conservar un decoro, pero no una moral de pacto. La mujer americana que tuvo que recibir a un hombre que la ponía donde él dijera. El hombre no le ofreció a la mujer pacto de matrimonio. Y como no le ofrece pacto de matrimonio, usted ve las uniones libres por montones. Por montones. Lo que se estableció en América fue una iglesia católica medieval y estaba en su punto más bajo de decadencia. Cuando Colón descubrió América y reinaba el Papa Alejandro VI, que fue uno de los peores papas de la historia. Allí había una fe militante que se mezcló con todo lo que encontró. El Changó, el San Lázaro. En Cuba se ven las mezclas de la religión católica con las tradiciones de los esclavos. Y el catolicismo permite esto. Y eso se adapta a las creencias religiosas, pero ya el catolicismo era sincrético. Sincrético significa que mezclaba cosas. Y ellos ya mismos venían adaptados de los musulmanes, porque los musulmanes los habían invadido por 800 años. Por ejemplo, la palabra alcalde es musulmana. Ojalá es árabe. Nuestro idioma está lleno de huellas que muestran que ellos mismos mezclaron cosas. Entonces, en España se introduce un cristianismo que no tiene pacto. Absolutista en doctrina, pero permisivo en la práctica. Ellos alegan ser la religión verdadera. Absolutistas en la doctrina, pero permisivos en la práctica. Y es que el concepto de pacto, sin ese concepto, la gente no puede cambiar sus vidas, no puede deshacer las conductas. Se tiene un cristianismo nominal. Y es que el cristianismo nominal inspira un amor emocional por la Madre de Jesús, pero ignora al Padre Celestial con sus mandamientos. Escúcheme. En las imágenes católicas, usted ve a Jesús, usted ve santos, usted ve vírgenes, pero no ve al Padre. El Padre en la iconografía católica es el gran ausente. Y es el gran ausente porque lo que llegó acá es, ¿qué veían los hijos? La mujer veía a un hombre que disponía de ella como le daba la gana. ¿Pero qué veían los hijos? Los hijos veían a un macho que abusaba, que tenía mal genio, que abusaba de su mamá. Habían unas estratificaciones. Quien podía gobernar era el español de España. El criollo no podía gobernar. Y eso fue lo que inspiró la independencia. Que el nacido en las Indias pudiera gobernar. ¿Qué ven los hijos? A un papá español dominante. Él es mestizo. Nunca puede ser como su papá porque el sistema no lo permite.
Quiere ser como su papá, pero no puede. Su mamá, mestiza, india, negra, pues está en estado inferior. Y ese estado inferior le provoca un conflicto y una amargura a ese muchacho. ¿Cree usted que la amargura de nuestros pueblos ha llegado hasta nuestros días, desde el siglo XVI? Y ese patrón teológico está reflejado en el hogar tradicional en América hoy, donde reina un afecto exagerado a la madre, como en la Iglesia Católica una devoción exagerada a la Virgen, pero un distanciamiento emocional del padre. El padre es lejano, distante. Asimismo es la iglesia que nos llegó hasta acá. La madre todo lo perdona, no tiene requisitos. Se contrapone al Padre Celestial, ese sí tiene mandamientos. ¿Está notando? Muchos van a la Virgen justo por eso, porque ella no les pone condiciones. Muchos quieren más a la mamá porque ella todo lo alcahuetea. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál de los dos días es más celebrado, el Día del Padre o el Día de la Madre? El Día de la Madre se hace matar. Los padres somos los distantes. Aún en la iconografía religiosa, están distantes. Necesitamos cambiar la cultura un poquito. La cultura latinoamericana establece el desacato disfrazado de obediencia a la ley. Dice, acato pero no cumplo. La cultura latinoamericana establece el maltrato impune al más débil, reforzado por creencias racistas del español sobre el indígena y sobre todas las personas resultantes de todas las mezclas. ¿Usted sabía que de las mezclas se llegó a clasificar 32 clases de mezclas? Y esto generaba derechos sobre el español gobernante. Y esto fue lo que nos trajeron acá. ¿Necesitamos romper algunos patrones culturales o no? Hagamos un resumen. La cultura está compuesta en su mayor parte por mentiras que todos hemos aceptado. La cultura de la sociedad jamás podrá traer a nuestras vidas la felicidad que Dios diseñó para nosotros, a menos que la palabra de Dios sea la base. La cultura latinoamericana establece el desacato disfrazado de obediencia a la ley. La cultura latinoamericana establece el maltrato impune al más débil, reforzado por creencias racistas del español sobre el indígena y a todas las personas resultantes de todas las mezclas. Que en este resumen vamos a comenzar a orar, pero yo quiero que usted vea en esa línea generacional qué fue lo que nos llegó. La mujer tomó una decisión de aparentar aunque las cosas estén mal. No me hagas quedar en vergüenza en público. La fe de todos, mire, de las cosas que yo me enfrento como pastor, es de ver que les he explicado con plastilina, de todas las maneras, y veo que algunas personas sencillamente no cambian su conducta. Las veo llorando en los servicios, quebrantados, pero no hay un cambio. Porque la fe es como la que tenían antes, nominal, ritual, sin emoción, con mucha emoción, pero sin sujeción. Un cristianismo sin pacto personal, que es absolutista en doctrina, pero permisivo en la práctica. Fomenta una emoción, pero que ignora al Padre Celestial y sus mandamientos. Por supuesto, ¿cómo usted ve el país ahora? Leyes hay por montones, pero dígame, ¿se ve cumplimiento de la ley?
Un desacato total. Y mandamos senadores y mandamos representantes a que hagan nuevas leyes. Le pregunto, ¿esto va a cambiar la nación? ¿Se maltrata todavía al más débil? ¿Ah? Todavía se usa el poder legítimo para lograr prebendas para el gobernante y sus amigos. Todavía ellos hacían eso por 350 años. Si no eres de nuestra clase, tú no puedes estar. Y entre sus clases se tapaban las embarradas. Esto es lo que llega hasta nosotros, pura corrupción. Y cierro con esta, que es sobre las maldiciones generacionales. ¿Existen o no las maldiciones generacionales? Existe un pasaje que las fotografía, pero perfecta. Y es esta familia que yo he retratado ahí, que es la familia de Elí. Elí era un sacerdote que no reprendía a los hijos. Elí era un sacerdote que no ponía disciplina en la casa. Ese era Elí. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Si usted mira, mire lo que dice el pasaje. Así echó Salomón a Abiatar. Mire dónde está Abiatar. Elí tuvo un hijo, Finés. Finés tuvo a Aitod. Aitod tiene a Imelec. Mire dónde está Abiatar. La maldición fue para la casa de Elí. Pero este muchacho, Abiatar, cosecha el decreto de maldición que le habían dado a su tatarabuelo. Este es el pasaje que establece que existen esas maldiciones. 3 cosas tenía que explicarle hoy. La iniquidad es visitada, 3ª y 4ª generación. La cultura puede hacer que un comportamiento pase por generaciones. Y las maldiciones generacionales, decretos de maldición, pueden estar pasando de una generación a otra. Yo quiero hoy que usted sea libre de estas 3 cosas. Hoy vamos a orar al respecto y quiero que por favor póngase de pie. Vamos a orar. Es tiempo de ser libres. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, creo con todo mi corazón que me has traído para que yo sea libre esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, creo con todo mi corazón que se va a romper el poder de las tinieblas sobre mi vida. Padre Celestial, hoy presento mi fe delante de ti. Creo en Jesucristo. Creo que Él murió y resucitó por mí. Y hoy en el nombre de Jesús, vamos a repetir esto, en el nombre de Jesucristo, reprendo ahora toda maldición satánica, rompo su poder y cada una de las maldiciones satánicas, maldiciones heredadas, maldiciones que provengan de otros, palabras malignas habladas por padres, viejos amigos, parientes, cónyuges, de hechicería, de trabajos de vudú, maldiciones en mi línea sanguínea y cultural. Otra vez, maldiciones en la línea sanguínea y cultural. Renuncio a eso. Rompo todo encantamiento, todo hechizo, todo poder psíquico, embrujo, brujería, sortilegio, magia, riego, ensalmo o trabajos que hayan sido hechos en mí o en mi línea familiar por medio de alguna persona o personas vivas o muertas o de cualquier fuente psíquica o de ocultismo, incluyendo algún espíritu familiar asignado a mí por Satanás durante mi nacimiento,
que haya tratado de descarriarme, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Rompo toda unión con todo demonio que haya usado mis pecados para tratar de descarriarme. Reprendo todos los espíritus relacionados o conectados y les ordeno en el nombre de Jesús que me dejen ahora. En el nombre de Jesús. Todos los que están ahí en línea, por favor, reprenda ahora en el nombre de Jesús. Cierre ahí su habitación. Este es un tiempo de ser libre. Ahora, en el nombre de Jesús, si en su casa las maldiciones han jugado un papel importante, tiene que ordenar a esos demonios que avivan eso, que se vayan en el nombre de Jesús. Ahora mismo renuncio a ser una mujer permisiva, un hombre permisivo del adulterio de mi cónyuge. En el nombre de Jesús, rompo esa línea cultural. Me va a respetar, me va a honrar como su esposa, me va a honrar como su cónyuge. No acepto menos de eso. En el nombre de Jesús, rompo todo espíritu que haga que yo me sienta solo si se va esta pareja. En el nombre de Jesús, renuncio a ser manipulado emocionalmente para no quedarme solo. En el nombre de Jesús, no voy a permitir el adulterio en mis hijos, cultivándoles la idea de que eso está bien, poniendo por alto el machismo en ellos. Renuncio ahora, todos orando ahí. En el nombre de Jesús, no va a pasar a otra generación esta maldición. Yo voy a hacerles estorbo para que se casen si ya tienen sus parejas. En el nombre de Jesús, no voy a permitir que ellos formen unas relaciones sin pacto. No voy a permitir en mi hogar, en mi casa, relaciones de mis hijos con personas que no se han casado. En el nombre de Jesucristo, perdóneme si usted es una mamá que está permitiendo en su casa que la muchacha se quede, que el muchacho se quede y les tiene habitación. No, Señor, hasta que no haya una relación de pacto, santifique su casa. Usted no va a ser alcahueta para que otra generación se levante maltratando a las mujeres, no dándole su lugar. En el nombre de Jesucristo el Señor. Vamos, arrepintiéndose hoy de eso que la cultura nos ha dejado en la cabeza como basura. En el nombre de Jesucristo, dígalo conmigo. Yo renuncio a toda atadura demoníaca y me desato a mí mismo y a mis hijos de todo poder psíquico, atadura o cautiverio de enfermedad física, mental, puesta sobre mí o sobre mi línea familiar, debido a mis padres o a cualquier otro antecesor, aún desde la pasada cuarta generación, aún si es herencia cultural. Y ordeno a tales espíritus que se vayan ahora, que se vayan ahora. Vamos, reprendiendo eso. En el nombre poderoso de Jesús. No lo acepto en mi piel, en mi cuerpo, en mis hijos. Ahora reprendo eso. Sale fuera. En el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que respiren profundo. Están saliendo. Respire profundo. No va a orar más. Yo voy a orar por usted. En el nombre de Jesús. Profundo ahí. En el nombre de Jesús se desprende de su mente esas ataduras que le han establecido que eso es verdad, que se va a quedar sola. Sale fuera eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Del lugar donde esté produciendo sequedad financiera, del lugar donde esté produciendo dolor, enfermedad, se va fuera. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Va a decir conmigo, en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo, en el nombre de Jesús. Renuncio a la lujuria que he permitido. Padre, perdóname por haber tenido sexo sin pacto. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, va a dirigirse al Padre porque Él es su Padre. El Padre no va a ser el ausente acá. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo.
Creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Reclamo libertad de toda impureza de naturaleza sexual. Renuncio a la manipulación, que para que una pareja no se vaya, para que mi matrimonio no se destruya, renuncio a manipular más, ni una manipulada más, en el nombre de Jesús. Reclamo la libertad de toda impureza sexual que venga a través de mis ojos, oídos, mi mente o a través de una real participación en fantasías o actos pecaminosos. Confieso que he estado absorto en deseos, y son deseos que no son del diseño de Dios, no son deseos del pacto de Dios. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Toda opresión que haya venido por esa causa, yo te pido que los saques ahora con el poder de tu Santo Espíritu. Toda concupiscencia maligna, todo afecto desordenado, en el nombre de Jesús. Toda pasión y deseo perverso e irrefrenado, renuncio a eso. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Renuncio ahora a toda participación y promoción de aquello que tienda a producir esas emociones obscenas, esas relaciones sin pacto, en el nombre de Jesús. Renuncio ahora a eso, en el nombre poderoso de Jesús. No lo oigo. En el nombre de Jesús. Todo demonio que haya atado mi mente, mi corazón, para aceptar relaciones así, renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. No voy a ser esclavo de la cultura. No voy a ser esclavo de la cultura. Renuncio a esos preceptos culturales en el nombre de Jesús. Rompo toda ligadura del alma que se haya establecido con personas de mi pasado. Renuncio a esas ligaduras malas del alma con fulana y fulano. Vamos, Dios le va a recordar esas ligaduras malas. Rompo esas ligaduras del alma. En el nombre de Jesús, con sectas donde usted haya estado, que le hayan dado una información que está conforme al mundo, pero no conforme al diseño de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, no voy a ver las drogas como algo social, no voy a ver el alcohol como algo social. Yo renuncio a esos preceptos en el nombre de Jesús. Renuncio a las ligaduras del alma. Todo espíritu que esté asociado y conectado con eso, se va afuera. Se va ahora en el nombre de Jesús. Todo aquel que mientras predicaba empezó a tener sueño, a tener molestia para oír la palabra, va a decir: yo renuncio a este espíritu que pone un velo, que pone pesadez. Sal fuera. Respire profundo ahora. Respire profundo. Respire profundo. Respire profundo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesucristo el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Profundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Profundo. Profundo. Sale fuera. En el nombre de Jesús. Ahí está el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Profundo. En el nombre de Jesucristo. Se va fuera esto. Se desprende de tus manos, de tu piel. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. No acepto ningún demonio que esté operando en mi casa. En el nombre de Jesucristo el Señor. Respira profundo. Gracias, Señor. Profundo. Gracias, Señor. Sale. Sale ahora. Se va ahora. En el nombre de Jesucristo. Ahora.
Gracias, Señor. Se va fuera. En el nombre de Jesucristo, el Señor. En el nombre de Jesucristo, respira profundo. Gracias, Señor. Sale fuera. En el nombre de Jesús. Toda potestad de abandono, de soledad, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Salen ahora. En el nombre de Jesucristo, el Señor. En el nombre de Jesucristo, el Señor. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay personas que se sienten como esos mestizos, rechazados, solos, deprimidos, con ganas de suicidarse, en autocompasión y muerte. Vamos, respira profundo. En el nombre de Jesús, eso sale. Sale de tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va de tu vida ahora. Esa falta de conexión con el Padre que se refleja en tus devocionales. Sale eso que te impide tener ese acercamiento. Esa dignidad delante de Él como hijo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Prometemos, Señor, a ti la alabanza y a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Den ese aplauso al Rey. Bien, me despido de mi audiencia en redes sociales. Un abrazo. Espero que en algún momento nos puedas acompañar para poder conocerte y edificarte. Un abrazo para todos.